Capítulo 11. POF MC, después de las palabras de Casimo rápidamente ambos tomamos una posición de batalla. Mientras nos mirábamos seriamente a los ojos y analizábamos cada aspecto del oponente frente a nosotros. En un momento dado inmediatamente ambos activamos el refuerzo de energía maldita a la máxima producción que teníamos. Y nos abalanzamos el uno contra el otro a grandes velocidades, iniciando un combate cuerpo a cuerpo el cual después de los primeros movimientos me dejó atrás. Después de todo, aunque mi producción y refuerzo de energía maldita eran mejores que los de Casimo, lo que me ayudaban a compensar el refuerzo de energía de Casimo sumado a su tremenda velocidad natural todavía me superaban por mucho. Y muchas veces perdí de vista sus movimientos. Por este motivo estuve en desventaja y solo podía mantenerme al corriente con ayuda de la vasta experiencia en combate que heredé del Sukuna original. Por no mencionar que Casimo tenía su espada en mano, cosa que me hizo perder los brazos algunas veces, pero los regeneré rápidamente. En un momento dado decidí usar el terreno a mi favor, donde aproveché los grandes cráteres en el suelo y los escombros para evitar que Casimo se pudiera mover en línea recta durante la batalla. Después de todo, donde único se podía lograr la mayor velocidad era en la línea recta. Ya que por muy rápido que sea Casimo, todavía no puede ser más rápido en las curvas y giros que en línea recta, e incluso él no puede escapar de la influencia del momentum de la primera ley de Newton y de la fricción. En ese momento fue cuando la rueda del Dharma dio su segundo giro y sentía que estaba a nada de terminar la adaptación para el cerebro a la técnica maldita ilimitada. En ese momento Casimo llegó frente a mí y rápidamente su energía maldita a la vista de mis 6 ojos se activó por completo y rápidamente supe que algo grande venía. Fue en ese momento cuando él lanzó su ataque. Técnica Suprema Rayo. Un poderoso haz de electricidad y luz salió disparado en mi dirección, el cual por lo que podía ver tenía cierto grado de carga, alrededor de la mitad más o menos podía estimar. Después de todo, en el manga el rayo de Casimo cargado al máximo solo se mostró una vez. Y eso fue cuando Casimo lo lanzó contra el Sukuna en el cuerpo de Megumi después de derrotar a Gojo, obligándolo a Sukuna a reasumir su forma verdadera para seguir la batalla. Justo cuando el rayo estaba a punto de impactarme, la rueda del Dharma dio el último giro y desapareció de mi cabeza, cumpliéndose así el voto vinculante. Ahora ya podía usar mis técnicas malditas, incluyendo la reciente técnica maldita ilimitada que había obtenido del cuerpo de Gojo tras devorar su alma. Rápidamente usé la teletransportación esquivando el ataque de rayo, cosa que dejó sorprendido a Casimo, el cual no esperaba eso. Y rápidamente giró a un costado a tiempo para esquivar una patada de mi parte que lo mandó hacia atrás varios metros. Jaja, ¿qué te parece esto, dios del trueno? Ahora finalmente el tiempo de espera ha terminado y ya puedo usar nuevamente mis poderes, incluyendo la reciente técnica de este cuerpo. Mis palabras rápidamente sorprendieron a todos los presentes, los cuales estaban sin palabras, mientras que Casimo solo se emocionó más, ya que la batalla que él quería era una contra mí con todo mi poder. Mientras tanto yo me encontraba asimilando hasta lo último sobre la técnica maldita ilimitada. Esta técnica básicamente permite la manipulación de fenómenos espaciales, concretamente aquellos centrados en ilimitado o infinito. Lo que hace que esta técnica tenga varias formas de manifestarse. Primeramente tenemos el neutral, más conocido como el infinito, el cual tiene 2 formas. Primero tenemos el infinito manual, el cual se puede activar y desactivar a voluntad, y mientras esté activo el espacio alrededor del usuario se distorsiona en su distancia infinitamente, lo que hace intocable al usuario, no dejando que nada pase. El problema con esto es que este infinito tampoco deja pasar el aire y además gasta mucha energía maldita mantenerlo activo, por ende no se puede usar por mucho tiempo para evitar gastar energía de más o ahogarte por accidente. Luego tenemos el infinito automático, el cual es el mismo infinito solo que combinado con la reversión, creando de esta forma una barrera de distorsión espacial igual a la anterior, pero que gasta una ínfima cantidad de energía maldita, y además de esto esta regula de forma automática qué puede pasar y qué no puede pasar la barrera. Todo esto manejado por el cerebro del usuario, aquello que sea inofensivo como el aire puede pasar la barrera y aquello que sea peligroso nunca podrá pasar la barrera. Este infinito automático es el que verdaderamente puede hacer intocable al usuario. Las únicas cosas que pueden pasar esta barrera son la amplificación, la extensión de dominio ligada a ataques, el golpe seguro de una expansión de dominio, un ataque que tenga propiedades espaciales, y también los destellos negros, ya que estos también distorsionan el espacio mismo.
Por otro lado también tenemos el infinito positivo o también llamado convergencia espacial, la cual es el fenómeno de atracción y se puede usar en conjunto con el infinito para poder usar objetos y moverlos como hizo Gojo con los edificios o la habilidad de volar y teletransporte. Esta misma habilidad también se puede amplificar para desarrollar el azul. Luego tenemos la reversión de la técnica o el infinito negativo, el cual se logra combinando con energía positiva y así se crea el efecto de divergencia o repulsión espacial y también se puede usar para desarrollar el rojo. Finalmente, y combinando la técnica de azul y rojo, se puede crear una masa imaginaria que desintegra lo que toca a nivel atómico y es la técnica suprema del vacío púrpura. Por último, el dominio innato de la técnica se puede desarrollar en correlación con estos fenómenos espaciales o en el caso de Gojo con el vacío mismo y finalmente desarrollar así la expansión de dominio del vacío infinito cuyo golpe seguro afecta el cerebro. En teoría, usando rituales malditos, esta técnica maldita se podría ampliar a nuevas escalas, pero eso se verá más adelante. Después de pensar en todo esto, rápidamente accioné el infinito automático y me concentré en seguir con la batalla mientras la sonrisa en mi rostro se volvía aún más alocada y emocionada. Así que rápidamente me preparé para lo siguiente. En ese momento levanté un dedo con mi mano izquierda y rápidamente reuní una gran cantidad de energía maldita y una luz roja surgió de mi dedo. «Recibe esto de mi parte, Casimo», dije mientras luego le lanzaba el poderoso ataque de mi dedo. Reversión de hechizos rojo. La potente esfera de color rojo voló a una tremenda velocidad en dirección a Casimo, desatando una fuerza de repulsión tremenda que impactó con el hechicero, provocando una explosión que le causó daños y lo mandó a volar cierta distancia. Fue en ese momento que recordé algo importante que tenía que hacer ahora que podía usar con normalidad la técnica ilimitada. Venir. Después de decir esa palabra algo cambió y eso fue debido a que puse en vigor uno de los votos vinculantes que hice con Uraume antes de comenzar la batalla. En este caso este voto vinculante fue con respecto al cadáver momificado de mi cuerpo ancestral de la era Heian, el cual equivalía a un dedo mío y era el suplente para el dedo faltante que estaba en manos de los hechiceros y que supuestamente ahora Yuta se había comido algo por el estilo. No sé cómo va el tema, pero recuerdo que algo de eso se decía en mi vida pasada. El punto es que con ayuda de Yorozun y Uraume había logrado comprimir mi cuerpo momificado al tamaño de una cabeza humana y luego Uraume lo resguardó en su hielo. De esta forma, cuando dijera la palabra que acabo de decir, la técnica maldita de Uraume se activará de forma automática para traerme esta cabeza a mi ubicación siempre que Uraume y yo estemos dentro de la barrera de Shinjuku, y a costa de que el gasto de energía maldita también vendría de mi parte en una proporción. Así que después de decir la palabra, en muy poco tiempo un bloque de hielo descendió del cielo frente a mí, el cual rompí con un puñetazo y así en mi mano quedó la cabeza, la cual solamente miré por unos segundos antes de rápidamente comenzar a morderla y devorarla frente a las miradas atónitas, confundidas y asqueadas de los presentes. Después de devorar mi cuerpo comprimido ancestral, ahora sentí que efectivamente el poder aumentó en mí y ahora estaba más completo que antes, por no mencionar que ahora mi producción se había recuperado hasta el 68% y había obtenido un 5% más de energía maldita adicional para mis reservas. Ahora ya tenía 19 dedos consumidos y el último que me quedaba lo dejaría para cuando llegara el momento adecuado de usarlo y recuperar mi forma verdadera. En ese momento Casimo también regresó, ya habiéndose curado de sus heridas con la técnica inversa después de recibir el rojo de mi parte. Muy bien, dios del trueno, sigamos el combate. Con mis palabras rápidamente me puse en una posición de batalla mientras Casimo hacía lo mismo y rápidamente su cuerpo se cubrió de electricidad mientras activaba la forma incompleta de su técnica maldita para aumentar la intensidad de la batalla. En ese momento Casimo desapareció a una velocidad cegadora que sinceramente no pude ver en lo más mínimo, pero aún así no estaba asustado, ya que en el momento en que la espada de Casimo se acercó a mi cuello para atacarme rápidamente, se paró en seco a centímetros de mí, cosa que me hizo sonreír. ¿Qué te pareció eso? Ahora yo también soy intocable. Mientras decía esto y sin darle tiempo a Casimo a reaccionar rápidamente, activé el refuerzo de energía maldita y la amplificación y agarré con fuerza la espada de Casimo y luego me moví en una dirección específica, rompiendo la espada de Casimo en dos mitades ante su mirada sorprendida, y luego usé un movimiento de arte marcial tipo karate y giré a Casimo sobre mi cuerpo, dejándolo en el aire antes de darle una patada que le hizo escupir un poco de sangre y lo mandó a volar contra unos escombros de los cuales rápidamente se recuperó.
Ahora que había perdido su herramienta maldita, tenía que luchar cuerpo a cuerpo, y en ese momento yo también activé el azul y cubrí mis puños con él para aumentar aún más la intensidad del combate. Nuevamente el combate cuerpo a cuerpo comenzó, donde esta vez Casimo estaba en ligera desventaja, ya que, aunque él era más rápido, mis golpes mejorados con azul eran demasiado para él en su estado actual. En un momento dado Casimo se alejó y lanzó su técnica después de cargarla al máximo sobre mí. Técnica suprema rayo cargado. Un potente haz de rayos de varios metros de diámetro y grosor, casi como un tornado pequeño, fue disparado desde el cielo sobre mí, a lo que al ver esto rápidamente reuní una gran cantidad de energía maldita y disparé hacia arriba. Técnica suprema vacío púrpura. Ambas técnicas chocaron provocando una devastadora explosión que sacudió todos los alrededores y también devastó aún más la zona y desató vientos fortísimos en todas direcciones. Después de que se despejó el humo, ambos estábamos con heridas donde rápidamente las curamos sin más. En ese momento Casimo finalmente se dejó de juegos y activó su técnica maldita al completo, empezando a entrar lentamente en su estado máximo. Excelente Sukuna, esta es justamente la batalla que estaba buscando, así que lo daré todo de mí y no me importa morir al final. Ahora era el momento de comenzar el último asalto entre el dios del trueno contra el rey de las maldiciones. Capítulo 12. Excelente Sukuna, esta es justo el tipo de batalla que esperaba y no me importa morir al final. Ante las palabras muy entusiastas y llenas de espíritu de lucha de Casimo, sin duda alguna, me sentí estimulado de alguna manera y sonreí de forma más amplia. Sobre todo después de sentir que Casimo activó por completo su técnica maldita de la bestia mítica ámbar, y así la electricidad estalló con violencia alrededor de todo su cuerpo y luego sus ojos se volvieron completamente blancos y así la electricidad comenzó a cubrir y cambiar su cuerpo. Por mi parte yo me concentré rápidamente en prepararme para la siguiente fase de la batalla, así que nuevamente cubrí mis puños con el azul y me coloqué en posición de combate. Finalmente, después de prepararse, Casimo se lanzó a una tremenda velocidad en mi dirección que nuevamente me dejó levemente desprevenido, así que tuve que depender inicialmente del infinito para poder evitar ser atacado, pero aún así los ataques eran tan potentes que aunque no podía ser tocado, tanto yo como la barrera del infinito éramos empujados levemente del lugar original. Esto rápidamente me emocionó, ya que sin duda demostró que la fuerza y habilidades de Casimo estaban mejorando rápidamente y finalmente alcanzarían su punto máximo cuando éste entrara por completo en el modo dios del trueno. Por otro lado, yo tampoco me quedé atrás y también comencé a atacar con el azul en mis puños, lanzando golpes tremendamente poderosos que lograban a veces impactar en Casimo y otras veces no. En ese momento Casimo nuevamente atacó usando su técnica suprema de rayo, la cual, como tenía el mismo efecto que un golpe seguro de un dominio, podía causar ciertos daños incluso a través del infinito, aunque no tanto como el golpe seguro de un dominio propiamente dicho, ya que no había dominio expandido en barrera para amplificar el daño de la técnica maldita con golpe asegurado. Así que simplemente contesté usando un rojo, generando un choque de habilidades que generó una tremenda explosión en el lugar. Rápidamente la lucha comenzó a escalar, donde me empecé a quedar un poco atrás debido a mi falta de experiencia en el uso de la técnica maldita ilimitada y el hecho de que la velocidad de Casimo cada vez aumentaba más y más con el tiempo. Fue en ese momento que decidí dejar de usar la técnica maldita ilimitada excepto por el infinito automático, ya que ese lo mantendría encendido en todo momento a partir de ahora y para siempre. En este caso la técnica maldita de las 10 sombras ya no me servía porque la expansión de dominio ya no se podía usar debido al voto vinculante que hice antes. Los únicos shikigamis que tenía eran los lobos, el sapo y la serpiente, junto con los cuales no me ayudarían mucho en este momento porque los demás fueron destruidos por Gojo junto con Agito. Además de que ahora mismo tanto la adaptación, la amplificación de sombras y Mahoraga están fuera de servicio hasta nuevo aviso. Por ende, y siendo de todas formas la técnica que iba a usar era la técnica original que heredé de este cuerpo cuando llegué a este mundo, es decir, la técnica cortar y desmantelar de Sukuna, y con la que más experiencia tenía al usar después de heredarla del Sukuna original. Así que rápidamente apunté mis manos hacia Casimo y lancé varios desmantelares que rápidamente Casimo logró sentir y esquivar a duras penas mientras se lanzaba a atacarme nuevamente. Al ver esto rápidamente comencé a moverme y a lanzar desmantelares para cortar los caminos de Casimo y también atacarlo, logrando finalmente comenzar a acertarle algunos cortes.
En un momento yo mismo me lancé de frente a él y rápidamente apunté mis manos en su dirección y desaté una cantidad masiva de ataques al estilo cortar, los cuales incluso tiñeron todo el lugar de rojo carmesí como la sangre. Casimo recibió muchos de estos cortes y sufrió varias heridas, pero aún así logró sanarse y después de alejarse rápidamente lanzó su ataque más peligroso a mi parecer, y ese fue el ataque que desintegra lo que toca con el tiempo. Este ataque repentino a alta velocidad me tomó por sorpresa y lo recibí de lleno, y por un momento sentí que incluso la barrera del infinito podría sufrir consecuencias si seguía así, por lo que rápidamente me teletransporté a otro lugar para terminar de esquivar el ataque. En ese momento supe que ya no podía seguir alargando más esta batalla, y sobre todo no con los demás hechiceros de la cola esperando para lanzarse en mi dirección. Así que rápidamente decidí lanzar un ataque para acabar con Casimo de una buena vez, por lo que rápidamente usé un voto vinculante para fortalecer la técnica suprema de lo ilimitado a cambio de que para esta activación se añadieran algunos requisitos para la técnica. Así que rápidamente comencé a cargar la técnica maldita mientras hacía señales de mano al estilo Naruto, y luego hice una serie de cánticos en voz baja que Casimo logró escuchar apenas debido a la distancia y a la alta velocidad a la que nos movíamos. Finalmente una poderosa luz púrpura surgió de mis dedos, siendo este un equivalente a un 120% de producción en comparación con el púrpura normal al máximo. Técnica suprema vacío púrpura. El ataque fue lanzado directamente hacia Casimo de tal forma que este no pudo esquivarlo y lo recibió de lleno, generando una explosión devastadora que hizo temblar todo el lugar de la batalla nuevamente, y cuando el humo se disipó todos se llevaron una sorpresa, sobre todo yo. Maldición sobrevivió. Después del humo se podía ver que Casimo había sobrevivido, y no solo eso, finalmente completó su transformación y ahora entró en su modo dios del trueno donde superaba todo lo humano. Sin mediar palabras Casimo nuevamente atacó, y esta vez me quedé completamente en un estado pasivo ya que el sujeto se movía a la velocidad del rayo, la cual ya era demasiado escandalosa, sobre todo porque yo todavía no era un Sukuna en modo Ian que apenas podía seguir el ritmo de la velocidad de Casimo y reaccionar con ayuda de sus instintos superiores y experiencia. La única razón de poder resistir bastante bien era el infinito automático, que era de gran ayuda, era la mejor defensa del mundo Jujutsu. En ese momento recordé algunas cosas, y en este estado los cortes normales no funcionarán y la expansión de dominio se debe guardar para más adelante. Después de todo, no debo gastar tanta energía o disminuir demasiado mi producción. Por el lado de fuga eso no lo puedo usar de momento, así que solo me queda una opción en este momento: usar un poco el desmantelar mundial. No quería usarlo tanto para evitar que los demás hechiceros pudieran analizarlo mejor, ya que lo necesitaría para lidiar con una de las hechiceras nuevas con las que tendré luchar ahora que algunos personajes están muertos antes de tiempo por mis manos. Así que sin más que hacer me alejé hasta una posición más segura, y luego de ello hice la señal de manos y lancé el ataque en dirección a Casimo. Desmantelar mundial. El corte que corta hasta el espacio mismo salió disparado a una velocidad tremenda en contra de Casimo, dejando una destrucción monstruosa a su alrededor en forma de una línea recta que parecía llegar hasta el fondo de la tierra de lo profunda que era la misma. Por no mencionar que Casimo casi es partido a la mitad de forma vertical, aunque por suerte pudo esquivar, aunque no sin perder un brazo por completo. Mientras veía eso estaba pensando que sería muy difícil matar a Casimo usando los desmantelares mundiales. Además no podía usar mucho estos ataques ya que gastan una gran cantidad de energía maldita que incluso yo tengo que tener en cuenta, sino que también no puedo dejar que sean demasiados expuestos a los ojos del resto. Rápidamente a la mente me llegó el ataque con el que el Sukuna original derrotó a Casimo. Ese fue un ataque de desmantelar más poderoso que existe, que también es una técnica suprema, pero el problema es que para lanzarlo solo se puede hacer usando el cuerpo verdadero con 4 brazos. No podía reasumir mi forma verdadera en estos momentos a menos que fuera absolutamente necesario, ya que la necesitaré para la batalla contra el platillo principal después de estos aperitivos. Estaba pensando en una forma de cómo poder lanzar la técnica sin necesidad de mi forma verdadera mientras esquivaba los ataques de Casimo hasta que encontré una forma. Así que hice un voto vinculante nuevamente, en este caso me permitiría lanzar el desmantelar máximo de la técnica suprema sin necesidad de mi forma verdadera. A cambio de esto no podré usar este ataque durante un día entero y tendré que añadirle condiciones extra para lanzarlo estando en mi forma actual. Que los cielos y la tierra sean testigos de esto.
Rápidamente y después de hacer el voto vinculante, me moví entre los ataques de Casimo hasta que llegué cerca de él de forma espontánea usando la teletransportación, cosa que el dios del trueno no se esperaba, y así lo golpeé con azul en mis puños y lo mandé a volar decenas de metros. Finalmente, después de ver que estaba en donde lo quería, comencé a realizar los cánticos en la voz más baja posible. Escamas de dragón, lanza y corta, entrelaza y teje, dios terrestre, araña. Después de recitar los cánticos necesarios, procedí a hacer las señales de mano específicas para el ataque, y después de hacer los 8 sellos de mano al estilo de Naruto, rápidamente apunté en dirección a Casimo y accioné mi energía maldita. Técnica suprema, desmantelar máximo. Rápidamente una enorme red de cortes y desmantelares finamente entrelazadas que alcanzaba los 30 metros de alto y los 50 metros de ancho fue lanzada en dirección a Casimo, dejando a todos sin palabras y sin respiración por unos momentos. El ataque fue disparado a una velocidad colosal, devastando los altos edificios, dejándolos hechos escombros, mientras avanzaba hacia Casimo, el cual intentó resistir con todas sus fuerzas, pero finalmente fue cortado en cientos de pedazos y murió en la batalla, siendo derrotado finalmente. Solo que en esta ocasión no tenía interés en tener una conversación espiritual con él, ya que tenía más enemigos que derrotar, y a diferencia del original, estos ya tenían mucho apuro por luchar contra mí. Rápidamente giré mi cabeza y en ese momento pude ver cómo Iguruma, Hitomi, Itadori y Yuji se acercaban en mi dirección para ser los siguientes en luchar contra mí, después de ver que Casimo también fue derrotado por mí en la batalla. Capítulo 13. Con la derrota de Casimo a mis manos, rápidamente me concentré en dirección de mis siguientes retadores, los cuales fueron naturalmente el abogado del diablo Iguruma Hiromi y el protagonista original, Yuji Itadori. El hijo de Kenjaku, alias Kaori Itadori, y de Jin Itadori, la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna. Rápidamente me preparé para lo que se venía, ya que en ese momento en las manos de Iguruma apareció un enorme mazo de juez, el cual rápidamente se abalanzó en mi dirección, lanzando un golpe descendente para intentar aplastarme y aplicarme el efecto de su técnica maldita. Después de ver esto, rápidamente me moví y esquivé con facilidad el ataque de Iguruma, donde al segundo siguiente Yuji Itadori llegó en mi dirección preparado para iniciar un combate cuerpo a cuerpo. Pero antes de que Yuji pudiera hacer algo, rápidamente usé la teletransportación, aparecí frente a él y lo agarré de la cara antes de lanzarlo con fuerza hacia atrás, evitando que pudiera atacarme. Maldita sea Sukuna, ¿cómo te atreves a usar el cuerpo del profesor Gojo de esta manera? Ante la exclamación enojada de Itadori, yo simplemente me burlé de él mientras respondía a mi manera. Este cuerpo es mi premio por derrotar a Satoru Gojo y lo usaré de una mejor manera que él. Finalmente, en ese momento Iguruma apareció cerca de nosotros y rápidamente se preparó para lanzar su ataque siguiente. Expansión de dominio. Juicio y prisión maldita. En ese momento la barrera del dominio de Iguruma nos cubrió a los tres y luego finalmente el dominio se abrió, trayendo consigo la sala de juicios que estaba rodeada por cientos de guillotinas activadas. En el podio se encontraba Iguruma con su Shikigami detrás de él, mientras que en el estrado estábamos Yuji y yo sin poder movernos o hacer nada. Después de todo, dentro del dominio de Iguruma no están permitidas las acciones violentas y el que lo haga recibirá un bloqueo total de su energía maldita dentro del dominio y fuera de este durante algunos minutos, cosa que sería desventajosa para la batalla. Luego de eso, Iguruma hizo aparecer un folleto infundido en energía maldita en sus manos y luego comenzó a hablar. Según las nuevas pruebas recopiladas, la masacre de Shibuya no fue orquestada por Yuji Itadori, por lo tanto es inocente. ¿Quién hizo la masacre entonces? Fue después de las palabras de Iguruma que la voz del Shikigami sonó en el lugar, atrayendo la atención de todos hacia él, incluyendo la mía de forma involuntaria. Durante todas las luchas fue Ryomen Sukuna, el cual poseyó por la fuerza el cuerpo de Itadori y Yuji. Ya veo. Jaja, ¿no crees que podrás pararme con esto, verdad? Yo ya conozco cómo funciona esto. Dije de forma burlona, de la misma manera que el Sukuna original, para poder darle drama a este problema. No puedes hablar durante este juicio. En ese momento Iguruma empleó su voto vinculante para intentar confiscar mi técnica maldita y así dejarme debilitado, pero en ese momento sonreí y yo mismo usé el voto vinculante que hizo Sukuna en el original y trasladé el efecto de la técnica de Iguruma a otro lugar. En esta ocasión, en lugar de confiscar de forma permanente una de mis técnicas malditas importantes, la que confiscó de forma eterna fue la técnica maldita de Kenjaku, ocasionando que la perdiera para siempre.
Pero esto no era problema para mí, ya que para este momento la técnica maldita ilimitada, la técnica de las 10 sombras y mi propia técnica de cortar y desmantelar ya eran completamente mías, y aún podría ser inmortal usando el voto vinculante para cambiar de cuerpos y devorando el alma del nuevo cuerpo y a su vez el cuerpo anterior con el ritual maldito. De esta forma podré mantener mi vida eterna, coleccionar algunas técnicas malditas y mantener las que más me interesen. Aunque eso sí, para poder usar toda la potencia de la técnica maldita ilimitada, tendré que poseer a un usuario de 6 ojos, pero estos solo aparecen una vez cada 100 años, así que durante el tiempo en que no tenga un usuario de 6 ojos como cuerpo, no podré usar el poder total de la técnica ilimitada. En ese momento Iguruma sintió que algo andaba mal, ya que notó que la técnica que confiscó no fue la que esperaba. ¿Pero qué? Te lo dije Iguruma Hiromi, tu dominio tiene una debilidad fatal, así que la exploté a mi favor. Ahora la técnica que confiscaste fue la de Kenjaku, que también absorbí de la misma forma que a Megumi Fushiguro y Satoru Gojo. Dije dejando en shock tanto a Itadori como a Iguruma por igual. Eso no importa, ahora tendrás la sentencia. Finalmente, y después de recuperarse del shock, Iguruma reaccionó y rápidamente permitió a su Shikigami continuar con la sentencia del juicio. Sukuna es declarado culpable de la masacre de Shibuya, se dicta la pena de muerte. Finalmente, después de la sentencia del Shikigami, el dominio de Iguruma se desvaneció y en la mano del abogado apareció la espada del verdugo, la cual puede matar instantáneamente a cualquiera que toque sin importar la fuerza. Claro, tiene ciertas desventajas, ya que si tu oponente es más rápido que tú puede amputar la parte de su cuerpo atacada para evitar la muerte. Finalmente la batalla, tanto de parte de Yuji como de Iguruma, se reanudó donde ambos se lanzaron a atacarme, siendo Yuji la distracción y Iguruma el que buscaba atacarme con la espada. Sin embargo, ante sus intenciones simplemente me burlé, ya que al parecer debido a la emoción de la batalla habían pasado un pequeño detalle importante. Sin más que hacer me enfrenté de frente a Itadori en un combate de puños donde rápidamente activé el azul en mis puños, logrando darle un tremendo puñetazo a Yuji que le hizo escupir sangre y lo mandó a volar a gran velocidad, dejándome solo con el abogado al cual rápidamente comencé a atacar con rápidos cortes logrando cortarle un brazo. En un momento aproveché que Iguruma se había lanzado a gran velocidad contra mí, por lo que rápidamente lancé un desmantelar que le cortó la pierna y lo hizo tropezar hacia adelante, cosa que aproveché para lanzarle un puñetazo con azul que también le hizo escupir una tremenda cantidad de sangre. ¿Qué pasó? ¿Es todo lo que tienen? Después de burlarme un poco de ellos, noté rápidamente cómo ambos se recuperaron usando la técnica maldita inversa y se abalanzaron sobre mí nuevamente. Solo que en esta ocasión Iguruma demostró una vez más su tremendo talento de hechicería usando la amplificación parcial, activándola y desactivándola para poder competir contra mi azul. Mientras tanto, Yuji comenzó a lanzar algunos de sus desmantelares del alma, pero estos ya no me afectan debido a que el alma de Megumi ya no existía, por lo que Yuji tuvo que empezar a usar los desmantelares normales los cuales yo contrarrestaba con los míos o los esquivaba. En un momento Iguruma y Yuji se coordinaron y el abogado del diablo se acercó preparándose para lanzarme su espada, a lo que en ese momento sonreí de forma confiada ya que al segundo siguiente la espada del verdugo chocó contra mi barrera del infinito y se detuvo en seco. Esto inmediatamente dejó conmocionados a muchos, incluyendo al propio Iguruma que no entendía qué pasaba. ¿No se suponía que se podía pasar el infinito de esta manera? Puedo ver lo que estás pensando. Incluso si tu espada del verdugo es una habilidad que se deriva de tu dominio, sigue siendo como una técnica suprema en funcionamiento. Comencé a explicar. Así que, aunque sea muy poderosa, no cuenta con el efecto de golpe seguro de un dominio, por ende no puede pasar el infinito. Dije con una sonrisa burlona para luego añadir. Incluso si tu talento es tremendo, todavía te quedas atrás de Gojo, ya que él conocía a la perfección sus técnicas para no dejar casi ningún cabo suelto en ellas. Pero tú todavía no puedes ejercer verdaderamente de forma pragmática la verdadera fortaleza de tu técnica maldita. Dije y finalmente finalicé. Además, no te atrevas a compararte con Casino. Por lo menos él sí fue capaz de crear una técnica suprema con efecto de golpe seguro. Dije finalmente antes de usar la teletransportación nuevamente y llegar frente a Iguruma lanzando una serie de desmantelares, cortando el cuerpo del abogado, dejándolo derrotado y después muerto. Ahora solo quedaba Yuji, el cual estaba conmocionado por la muerte de Iguruma, así que aproveché esto para mandarlo a volar con un puñetazo con azul, ya que en ese momento algunos llegaron al combate y estos ya me hicieron ponerme más serio en batalla.
Después de todo, ahora habían aparecido Yuta Okkotsu acompañado de Yuki Tsukumo y Takaba el comediante, probablemente esté siendo un plan de parte del propio Yuta para la batalla y aprovechar las capacidades de Yuki y Takaba, sobre todo este último. Sin embargo, no podía permitir eso, así que rápidamente usé la teletransportación para llegar en medio de los tres mientras todavía estaban en camino hacia mí. El repentino movimiento, o más bien teletransportación de mi parte, los tomó por sorpresa dejándolos levemente atónitos momentáneamente, así que rápidamente llevé a cabo mi plan e hice el voto vinculante que tenía planeado. Ahora podría expandir el dominio del ilimitado sin necesidad de una barrera por esta única vez, a cambio de esto no podría usar la expansión de dominio de lo ilimitado durante algún tiempo y también gastaría un 25% más de energía maldita. Que los cielos y la tierra sean testigos de esto. Rápidamente, después de hacer el voto vinculante, hice la señal de manos y antes de que los tres pudieran reaccionar o Takaba pudiera desatar su técnica maldita, activé el dominio de Gojo en su forma más rápida. Ryoiki Tenkai. 0.2 segundos. Muryokuso. Expansión de dominio. Vacío infinito. Rápidamente el dominio de Gojo en forma de barrera abierta fue completamente activado y rápidamente los tres quedaron atrapados en él, por lo que al instante quedaron completamente paralizados sin poder moverse debido al efecto de golpe seguro del dominio. Inmediatamente decidí concentrar el efecto de daño cerebral principalmente en Takaba y Yuki. Para que en el caso de Takaba fuera lo suficientemente herido para que no pudiera hacer nada, y en el caso de Yuki que ésta perdiera su expansión de dominio y también su técnica maldita inversa. En el caso de Yuta lo que hice fue causarle daño cerebral para debilitar su técnica maldita inversa. Sin embargo, fue en ese momento que Rika, la reina de las maldiciones, apareció por su propia cuenta logrando proteger a Yuta del efecto de golpe seguro de mi dominio, aunque eso ya no evitó que lo que quería hacer ya fuera hecho. Finalmente la expansión de dominio se levantó por el límite de tiempo del voto vinculante y en ese momento Yuta cayó arrodillado al suelo con un tremendo dolor de cabeza mientras escupía sangre. Mientras que por otro lado, Yuki y Takaba se quedaron paralizados y de sus bocas, ojos y nariz brotó una gran cantidad de sangre, señal de su tremendo daño cerebral. Debido a la condición mental mucho más débil de Takaba, este quedó en shock y sin saber qué hacer o cómo reaccionar, mientras que Yuki se arrodilló para poder recuperarse. Pero en ese momento los tres no podían hacer nada, así que rápidamente sonreí y usé la teletransportación para llegar cerca de Takaba y luego le lancé un desmantelar mundial partiéndolo al medio por su núcleo de energía maldita, matándolo por completo y sacándolo de la jugada. Eso fue un poco peligroso. No podía dejar que ese tipo comediante usara su técnica contra mí, no podría saber qué causaría al final. Después de decir esas palabras y de confirmar que Takaba murió por completo, rápidamente corté su cuerpo en miles de pedazos para evitar que Yuta, si es que llegara a sobrevivir, intentara poseer su cuerpo para luchar contra mí. Maldita sea Sukuna, eres un viejo diablo. Se quejó Yuki ya que todo su plan se fue al carajo con un simple movimiento mío. Yuta, por otro lado, se levantó con dificultad apoyándose en su katana mientras Rika flotaba a su lado. Jeje. Bueno, continuemos con el combate. Dije sin más con una sonrisa confiada nuevamente mientras miraba tanto a Yuta como a Yuki frente a mí. Capítulo 14. Después de matar a Takaba me relajé mucho más, ya que no quedaban más cabos sueltos en esta batalla. Bueno, en realidad quedaba uno solo, pero para ese también ya había hecho un plan de antemano para quitármelo de encima. Después de todo, no importa si ahora mismo yo soy Ryomen Sukuna, el hechicero más fuerte de la historia. En estos momentos en que no estoy en mi forma verdadera y solo estoy a 19 dedos, no tengo todo mi poder y por lo tanto no soy tan monstruoso como con todo mi poder. Por ende, debo tener algo más de cautela y planificación a la hora de la batalla. Incluso si en aspectos generales soy más fuerte que Gojo, aún así tuve que planificarme bien contra él y estuve a punto de perderlo todo de no ser por la ayuda de los votos vinculantes. Así que, con una técnica como la de Takaba que puede manipular la realidad en apoyo de Yuki Tsukumo y Yuta Okkotsu, que son 2 grados especiales, no podría saber qué problemas me causarían. Así que, aunque mi fuerza sea muy superior, me decidí a deshacerme de Takaba lo más rápido posible. De la misma manera, también aproveché y seguí mi plan de debilitar a Yuki y sobre todo eliminar la posibilidad de que ella pueda expandir su dominio. Ya que como nunca se mostró en el manga de mi vida anterior, no sé de lo que es capaz y aún no puedo arriesgarme tanto en esto. Dejando de lado mis pensamientos, ahora que todo estaba hecho era hora de continuar la batalla.
En ese momento el Shikigami de Yuki apareció detrás de ella y este se envolvió en su cuerpo, mientras que Yuta había sujetado su katana con fuerza y Rika tomaba una posición de combate. Al ver esto supe que los tres estaban a punto de lanzarse a luchar contra mí, por lo cual rápidamente me preparé para la batalla, activando al máximo de producción mi refuerzo de energía maldita y también accioné el azul en mis puños. En un instante Yuki fue la primera en moverse mientras reducía su masa corporal para ser más rápida y luego la aumentaba al momento de atacar con ayuda de su Shikigami para aumentar la potencia de los ataques físicos. Por otro lado, Yuta fue el segundo en moverse mientras ejecutaba su excelente esgrima en mi contra a la vez de que Rika también se lanzaba a luchar contra mí. Fue en ese momento en que entendí cómo fue que la batalla del Sukuna original contra Yuta y Rika se le complicó. Pero aún así, eso fue contra un Sukuna convaleciente, que no tenía dominio ni técnica inversa, daño cerebral y también estaba casi sin producción. En esta ocasión, aunque mi producción ciertamente no está al máximo, todavía está por debajo del 80%, pero mi cuerpo físico está en perfecto estado después de cambiar al cuerpo de Gojo y también tengo mi técnica inversa y mi dominio intactos. Y sobre todo, ahora tengo el infinito de mi lado. En esta situación, pronto Yuta y Yuki se dieron cuenta de que sus ataques eran completamente ineficaces contra mí, ya que no podían atravesar en absoluto la barrera del infinito. Solo Rika, debido a la potencia bruta de sus ataques físicos, podía moverme con barrera y todo en el campo de batalla, pero no podía tocarme de todas formas. Mientras tanto, yo, usando el azul en mis puños, estaba dándole una paliza a la propia Rika que la mandaba a volar y le causaba daños que se regeneraban rápidamente. Sin duda, digno de la reina de las maldiciones. Por otro lado, Yuta era bastante ágil, así que casi siempre lograba evitar los ataques de mis puños envueltos en azul, mientras que Yuki aumentaba su peso corporal para resistir lo mejor que pudiera los golpes. En un momento dado logré acercarme a Yuta y rápidamente cargué un poderoso puñetazo con azul que le lancé hacia su cara. ¡Bum! El tremendo golpe logró impactar de lleno en el rostro del segundo hechicero más fuerte de la era moderna, cosa que lo mandó a volar en contra de Rika, a la cual había golpeado segundos antes que a Yuta. En ese momento esquivé hacia un lado el ataque de Yuki y también la golpeé fuerte en el abdomen con un puñetazo con azul, cosa que también la mandó volando en la misma dirección que Yuta y Rika. Ahora, después de ver que los dos estaban en la posición adecuada que quería, rápidamente hice dos señales de mano mientras usaba la energía positiva y luego hacía unos cánticos. Escamas de dragón, destrucción y repulsión, repele a todas las cosas. Después del cántico y las señales de mano, usé toda la producción y rápidamente levanté dos dedos y condensé rápidamente un rojo muy potente en la misma. Reversión de hechizo. Rojo máximo. 120% de producción. Después de elevar al 120% la producción del rojo al máximo con ayuda de las señales de mano y los cánticos previos al lanzamiento, lo disparé directamente en dirección hacia donde estaban Yuki, Yuta y Rika. Ellos sintieron el aterrador poder del ataque que les había lanzado y rápidamente se prepararon para recibirlo. En este caso, Yuki rápidamente aumentó su peso en gran medida mientras Rika se paraba frente a ambos y luego usaban las barreras impenetrables de la técnica maldita de la maldición que Yuta había copiado durante los juegos del sacrificio. Todo esto mediante Rika como medio para estas barreras, tratando a Rika como Shikigami. Inmediatamente el rojo llegó donde estaban ellos y explotó, dejando un tremendo impacto en el lugar que generó una luz roja cegadora en toda la zona, y después de ello todo el lugar tembló violentamente y se sacudió. Cuando el polvo se disipó, del humo surgió la figura de Rika, la cual se regeneró fácilmente de los daños, pero Yuta no estaba tan bien ya que tenía algunas heridas que se sanaban lentamente. La peor era Yuki, ya que ella había perdido por completo la técnica inversa y se encontraba con bastantes heridas que no podía sanar. Al ver esto, decidí que era hora de lanzar un ataque un poco más fuerte, por lo que rápidamente apunté mi mano en dirección a ambos, cosa que rápidamente los puso en alerta. Pero en ese momento todo el lugar se volvió rojo carmesí mientras cientos de cortes fueron lanzados a su dirección. Estos aterradores cortes eran tan potentes que ambos hechiceros tuvieron que esquivarlos a duras penas, no sin antes Yuki perder un brazo y Yuta una pierna, la cual demoró su tiempo en regenerar debido a su técnica inversa debilitada. Finalmente, fue después de este ataque que Yuki rápidamente se volvió algo más seria y rápidamente hizo que su Shikigami se transformara en una pelota y luego la pateó con fuerza en mi dirección.
El Shikigami pelota tenía un impulso extremo donde voló hacia mí a alta velocidad e impactó con mi infinito logrando empujarme pero sin hacerme daño. Mientras eso pasó, la pelota comenzó a rebotar para seguir atacándome y de vez en cuando volvía a Yuki para que ella la pateara de nuevo. Por el lado de Yuta, este rápidamente llegó a una distancia adecuada de mí y rápidamente colocó sus brazos en posición para la batalla y la siguiente acción. Expansión de dominio. Amor puro. Finalmente, el segundo hechicero más fuerte de la era moderna lanzó su dominio y rápidamente todo el campo se transformó en un cielo y suelo grisáceo donde había cruces parecidas a las tumbas y en el suelo todo estaba lleno de espadas clavadas. Rápidamente, mientras el ataque de Yuki se sincroniza, Yuta comenzó con su asalto tomando una de las espadas y luego lanzándose contra mí. Al ver esto desactivé el infinito, ya que después de todo dentro de un dominio las técnicas con golpe seguro siempre podían pasar el infinito, y cuando Yuta expandía su dominio todas las técnicas copiadas que tenía ganaban automáticamente el efecto de golpe seguro. Además, Yuta empleó un voto vinculante con Yuki para darle el mismo efecto de golpe seguro a los ataques del Shikigami de Yuki, por lo que básicamente el infinito no servía ahora, pero por el momento no estaba del todo preocupado. Simplemente comencé a usar mis técnicas de cortar y desmantelar de manera más libre y despiadada contra estos dos ahora. Rápidamente Yuta demostró su uso de la manipulación espacial a través de superficies usando la técnica de Takako Uro que copió después de luchar contra ella en los Juegos del Sacrificio. Pero rápidamente solucioné esto usando desmantelares, ya que estos mismos podían cortar la superficie por la cual Yuta manipulaba el espacio, de esta forma cancelando la técnica misma. Yuta rápidamente tuvo que tomar otra espada que resultó tener la técnica de clarividencia que copió del hechicero mangaka transformado por Kenjaku. Con esta logró esquivar todos mis cortes y acercarse a mí para así copiar mi propia técnica de cortar y desmantelar y atacarme con ella, cosa que me dejó levemente emocionado. Pero rápidamente lo eché después de sujetar su espada y romperla para así darle una poderosa patada en el abdomen a la vez que esquivaba otro de los ataques de Yuki y su Shikigami. Finalmente en ese momento Yuta usó la técnica que copió de Ryu, el hechicero con la mayor producción del manga, el cual podía disparar su propia energía maldita como si fuera un láser o un cañón. Para luego finalmente sacar la espada con la copia de la técnica de Ángel, sacándome un ataque tremendo desde el cielo de la expansión, solo que esta vez la técnica solo me causó daño físico ya que el efecto del daño entre el alma de Megumi y la mía para reducir mi producción ya no se podía hacer. Al ver esto, decidí finalmente acabar con este dominio de pacotilla. Rápidamente cargué una gran cantidad de energía maldita con mi máxima producción para preparar un ataque de cortar para destrozar este dominio de adentro hacia afuera. Cortar. Inmediatamente el tremendo corte vertical fue lanzado dejando boquiabiertos tanto a Yuta como a Yuki, los cuales rápidamente esquivaron el ataque, pero el mencionado llegó al borde del dominio y después de unos segundos destrozó por completo la barrera y la expansión, dejando la técnica de Yuta desgastada. En ese momento nuevamente usé la teletransportación aprovechando ese momento de confusión y asombro para llegar cerca de Yuta y luego rápidamente lancé un desmantelar cortando a Yuta por la mitad, de la misma manera que en el original, haciendo que quedara fuera de combate. Con Yuta derrotado, Yuki rápidamente entró en un estado muy nervioso y sabiendo que no podían curarse o usar su dominio, solo le quedó una solución. Rápidamente el peso de Yuki comenzó a aumentar enormemente y su masa virtual alcanzó el infinito mientras su volumen se comprimía hasta la nada misma. De esta manera el espacio fue quebrado en una singularidad y se creó un agujero negro. Técnica suprema. Agujero negro. En ese momento finalmente pude sentir una fuerte sensación de amenaza, una sensación de escalofríos que amenazaba mi vida. Sabía que esta cosa era poderosa y que el infinito no servía, ya que el agujero negro distorsiona el espacio-tiempo mismo. Además, esta es la técnica suprema más poderosa de todo el manga y la que tiene el potencial más grande. En teoría, con suficiente producción y reservas de energía detrás podría consumir el mundo entero. Solo que para evitar bajas Yuki controló este agujero negro. De hecho, esta técnica hubiera matado a Kenjaku en el manga de no ser porque tenía la técnica antigravedad de Kaori Itadori, la cual era el counter perfecto. Pero en mi caso yo no tenía la técnica de Kaori Itadori, pero sí tenía otra cosa que me ayudaría para esto. Rápidamente hice dos votos vinculantes. El primero fue para lanzar el desmantelar mundial sin necesidad de hacer nada y de forma discreta. A cambio, las próximas veces que lo use durante mi vida tendrán dos condiciones extras de lanzamiento.
Hacer la señal de manos y cánticos apuntando. El segundo voto vinculante fue para aumentar temporalmente el alcance de este único desmantelar mundial a un mayor objetivo, a cambio de añadirle un cooldown a la técnica para sus próximos usos. Que los cielos y la tierra sean testigos de esto. Rápidamente miré en dirección al agujero negro que empezaba a absorberme y a la Yuki dentro del mismo, y luego fijé la dirección del corte. Desmantelar mundial. El ataque fue lanzado cortando todo el espacio y cortando el espacio distorsionado del agujero negro mismo, y también la cabeza de Yuki dentro del mismo, matándola en el acto. Después de eso usé la técnica maldita inversa para curar las heridas que me hizo el agujero negro antes de cortarlo. Finalmente también me teletransporté frente al cuerpo de Yuki y luego también lo corté en cientos de pedazos para evitar la posible posesión de Yuta en el futuro si es que no han muerto. De hecho, eso comprobaré ahora mismo. En ese momento cuando estaba por girar la cabeza en dirección a donde debería estar Yuta, de repente sentí algo peligroso a mis espaldas. Así que rápidamente encendí el infinito de nuevo y rápidamente esquivé a un lado, logrando evitar la puñalada de Maki, la cual ahora con su restricción celestial completamente activa tras exterminar al clan Zenin y con el arma maldita de nivel S, la lanza del alma. Un arma que puede dañar directamente el alma. Aunque puedo sanar mi alma gracias a mi conciencia del alma mejorada, es mejor no recibir ese tipo de daño. TSK, lo esquivó. En ese momento pude escuchar el gemido y queja de Maki al fallar su ataque sorpresa contra mí. Así que tú serás la siguiente. Pues ven, los acabaré a todos uno por uno. Dije con una sonrisa mientras miraba fijamente a Maki, la cual se tensó para la batalla con su lanza en mano. Capítulo 15. Ahora tenía frente a frente a Maki Zenin, la mayor de las gemelas Zenin, malditas y odiadas por su clan. La mencionada, junto con su hermana, siempre había sido menospreciada por el clan Zenin debido no solo a ser mujeres, ya que en el clan Zenin eran consideradas inferiores a los hombres. También eran menospreciadas porque en el mundo del Jujutsu los gemelos son de mal augurio, y tanto Mai Zenin como Maki Zenin nacieron con una restricción entre ellas mismas. Mai Zenin tenía técnica maldita, pero no estaba del todo despierta debido a la restricción. Y Maki Zenin tenía restricción celestial, pero tampoco estaba totalmente despierta debido a la misma restricción entre gemelas. Como resultado de esto, cuando las hermanas crecieron albergaron un profundo odio hacia el clan Zenin, pero debido a diversas situaciones la relación entre ambas se enfrió bastante y al final se separaron, terminando Mai Zenin yéndose a Kioto a estudiar en la escuela Jujutsu de allá bajo la orientación de Utaime, mientras que Maki Zenin se quedó en Tokio bajo el ala de Gojo. Finalmente, durante un incidente su hermana Mai terminó muerta y esto finalmente rompió la restricción entre ambas, permitiendo que Maki despertara por completo su restricción celestial. Después de ello, para vengar a su hermana, terminó asesinando a todo su clan, incluyendo a Naobito Zenin, solo que como resultado de esto terminó perdiendo todo su encanto y belleza femenina. Finalmente el único que quedó, Naoya Zenin, estaba en tan grave estado que al final fue asesinado por la madre de Maki antes de morir. Sin embargo, y debido a sus deseos de venganza, Naoya renació como un útero maldito y después como maldición, donde le dio una buena y última batalla a Maki durante los Juegos del Sacrificio antes de que finalmente Maki lo matara definitivamente. Dejando eso de lado, ahora estaba mirando a esa Maki delante de mí usando la herramienta maldita de nivel S que puede dañar cuerpo y alma por igual, una que en algún momento Toji Fushiguro también portó. Rápidamente dejé de pensar ya que Maki se lanzó rápidamente a la batalla en mi contra. En esta ocasión la tuve un poco más difícil, ya que Maki incluso podía hacerme frente usando el azul en mis puños, aunque no por mucho. Pero sobre todo, lo peor era su arma maldita, la cual debía evitar que me dañara ya que un daño en el alma era muy letal y debilitante. Además, algunas técnicas malditas y habilidades no funcionaban del todo en ella debido a su baja cantidad de energía maldita, que en realidad era casi nula. Así que, sin más que hacer, de vez en cuando atacaba usando desmantelares mientras me enfrentaba a ella en una batalla física con mis puños envueltos en azul con ayuda del refuerzo de energía maldita. En un momento dado ambos estábamos intercambiando golpes y patadas a tremendas velocidades, desatando una batalla monstruosa que casi parecía una batalla del anime de Dragon Ball. En ese momento tuve un descuido y Maki lanzó su ataque en dirección a mí, así que rápidamente accioné la barrera del infinito, logrando detener el ataque de la lanza antes de que me pudiera tocar, y luego rápidamente le di una patada a Maki para alejarla de mí. TCH, maldito monstruo, tuviste que usar el cuerpo del maestro.
Siéntanse orgullosos de eso. Aunque todos ustedes hubieran perdido aún si no usaba el cuerpo de Satoru Gojo, estaría mucho peor que ahora y tal vez podría perder al final. Pero yo tengo cosas que hacer después de acabar con ustedes y me aseguré de tener un buen plan de batalla en mente antes de venir. Dije para luego esquivar otro ataque de Maki y en ese momento volví a luchar cuerpo a cuerpo contra ella. Fue después de los últimos intercambios que noté una abertura que había dejado en su defensa, así que rápidamente aproveché para cargar mi puño con fuerza mientras manipulaba mi energía maldita a la perfección. De esta forma comprimí toda la energía maldita en mi brazo en una fracción a la milésima de segundo y después de ello la liberé de golpe a través del puño. Rápidamente el aura del azul alrededor de mi puño se volvió de color carmesí con negro, con rayos oscuros destellando en la zona. Destello negro. En esta ocasión el golpe sí le ocasionó daño de verdad a Maki y la mandó a volar a gran velocidad hacia atrás en el aire hasta que se recuperó después de chocar contra un edificio que se empezó a destrozar por el choque. Debo admitir, Maki Zenin, que con tu fuerza puedes ser capaz de superarme en este estado, algo que solo el propio Satoru Gojo consiguió. Incluso si estoy en mi forma verdadera, podrías ser capaz de seguirme el ritmo y, hablando físicamente, podrías superar a Gojo. Dije primero mis palabras de elogio. Pero aún así, como restricción celestial nunca tendrás acceso al verdadero poder físico más fuerte, ya que para ello necesitas energía maldita al final de cuentas. Dije finalmente mientras sonreía con los restos del destello negro aún a mi alrededor. TSK. Maki se levantó de los escombros de la colisión y rápidamente se lanzó nuevamente contra mí, pero rápidamente la esquivé y luego dejé que su lanza me atacara. Solo que esta vez yo mismo di un paso adelante para que su lanza se estrellara más fuerte contra el infinito. Así agarré su lanza con una mano y luego cargué con fuerza otro destello negro en mi puño, que esta vez disparé contra el pecho de Maki. Destello negro. El golpe en esta ocasión hizo a Maki escupir sangre, sus ojos se volvieron hacia arriba levemente y salió disparada a alta velocidad, dejando caer su lanza atrás, la cual rápidamente agarré con fuerza en mis manos. Luego de eso usé la teletransportación y aparecí en el lugar donde había caído Maki y rápidamente, sin dejarle tiempo a reaccionar, ataqué y le clavé la lanza en el abdomen, dañando tanto su cuerpo como su alma, haciéndola gritar de dolor terriblemente para luego desmayarse. En ese momento finalmente decidí acabarla, por lo que rápidamente hice una señal de manos con ambas manos y ejercí mi energía maldita. Expansión de dominio. Santuario malévolo. Rápidamente manifesté mi dominio, solo que en esta ocasión lo manifesté usando una barrera para evitar interrupciones y lo disminuí de tamaño lo suficiente como para que solo estuviéramos Maki y yo dentro de él con un poco de los alrededores. Normalmente muchas de las técnicas malditas y habilidades de los hechiceros no funcionan de la misma manera en los usuarios de restricción celestial debido a su falta de energía maldita. Sin embargo, algunas otras todavía pueden tener efecto o también pueden aprovechar las pocas brechas de energía maldita que aún quedan en los restringidos. Después de todo, el único verdaderamente de los con restricción celestial que no tenía absolutamente nada de energía maldita fue Toji Fushiguro, el cual hizo un voto vinculante para eliminar todo rastro de energía maldita de su cuerpo y así llevar a los límites más altos a su restricción celestial, permitiéndole estar en la cima del mundo en el período antes de que Gojo obtuviera el rojo y demás. Es decir, aunque la Maki aquí presente fuera como Toji, que no lo es, el golpe seguro de mi dominio siempre impactará ya que sus cortes están configurados para atacar a objetos y enemigos sin energía maldita y los desmantelares para objetos y enemigos con energía maldita. Por lo que Maki aún así tenía algo de energía maldita. Por no mencionar que esencialmente los cortes son físicos, así que siempre impactan ya que Maki, aunque no tuviera energía maldita, todavía sigue siendo un ser con cuerpo físico. Dejé mis pensamientos de lado mientras veía cómo Maki era cortada en cúbitos dentro de mi expansión, muriendo finalmente antes de que en ese momento la barrera y la expansión se desactivaran, revelando la figura de Kusakabe, el cual se apresuró para salvar a Maki, pero había llegado tarde ya que sabía de sus intenciones. Lo siento, pero ya es tarde para salvar a tu compañera. Me burlé del hechicero de grado 1 más fuerte de la era moderna, cosa que rápidamente lo enojó. Pero sabiendo que en una batalla debía estar relajado, rápidamente respiró profundamente y luego me miró con seriedad. Inmediatamente Kusakabe se lanzó hacia mí y, después de ponerse en una posición adecuada, rápidamente activó su técnica. Nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Luna Nova.
Rápidamente Kusakabe lanzó sus cortes rapidísimos en mi dirección. En estos momentos mi técnica de cortar y desmantelar estaba en estado de enfriamiento debido a la expansión de dominio y ya no podía usar más el método de Gojo, ya que en la batalla contra él mismo ya lo había usado demasiadas veces y ya no podía usarlo más al menos hasta que mi cerebro descansara y se recuperara de esta batalla. Pero aún podía usar la técnica de Satoru Gojo, así que rápidamente con ayuda del infinito todos los ataques de Kusakabe fueron completamente bloqueados, cosa que lo dejó frustrado. Pero antes de que pudiera hacer algo, rápidamente apunté mi dedo casi en su cara debido a la cercanía que tenía con él. Reversión de hechizo. Rojo. El ataque le dio de lleno a Kusakabe, el cual no poseía técnica maldita inversa y por ende quedó fuera de combate al instante, mientras volaba por el aire y caía pesadamente al suelo después del ataque. En un momento repentino y usando su técnica de teleporte, el hermano menor de Mei Mei, de nombre Ui, apareció en el lugar para intentar salvar a Kusakabe, pero ya sabía que esto pasaría así que rápidamente usé la teletransportación para llegar cerca de él y rápidamente cargué con fuerza un puño con azul mientras los rayos negros destellaban. Destello negro. El golpe fue dado de lleno en la cabeza del niño en un ángulo adecuado para que el cuello se rompiera y la cabeza le diera una vuelta de 360 grados, muriendo al instante sin dolor alguno mientras su cuerpo volaba como muñeca de trapo por el aire. ¡No! Un grito desgarrador se escuchó en el aire y una gran cantidad de cuervos surgieron del lugar, los cuales atraparon suavemente el cuerpo de Ui que volaba, y en eso Mei Mei con una cara llena de rabia e ira pura apareció en el campo de batalla. Oh, parece que la amante del dinero llegó. ¿Qué pasa con esos ojos? Le pregunté burlonamente, pero ella solo rechinó los dientes y me gritó con ira en su voz. ¿Cómo te atreves, Yomen Sukuna a matar a mi hermano menor? Vas a morir, vas a morir, vas a morir. La expresión de Mei Mei se volvió medio loca, algo que incluso a mí me hizo sentir incómodo, y rápidamente quería hacer algo, pero en ese momento una excesiva cantidad de cuervos volaron en enjambres en mi dirección y rápidamente me cubrieron por completo. Luego todos explotaron generando una tremenda explosión en el lugar que incluso terminó afectando un poco a la misma Mei Mei. Tos. Maldición mujer, estás más loca que una cabra. El humo se disipó revelándome completamente intacto debido a la bendición del infinito y luego miré directamente a Mei Mei algo enojado. Esta vez los mataré de una buena vez. Rápidamente uní mis dedos e hice una señal de mano mientras una luz púrpura surgía de ellos. Técnica suprema. Vacío púrpura. El ataque finalmente fue lanzado en contra de los tres, uno vivo, otro muerto y otro casi muerto, y finalmente fueron impactados muriendo para siempre los tres. Después de su derrota rápidamente llegó el otro grupo de batalla, siendo Miguel acompañado de Ino y sus dos súbditos junto con Choso para atacar en equipo esta vez. Ahora llegaron los mosquitos. Esta vez los quemaré. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.